Libro del Génesis capítulo 34, dice la bendita palabra del Señor. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor su padre, diciendo: Tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Estoy en el libro de Génesis capítulo 34, versículo 8. Y Hamor habló con ellos diciendo: El alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Libro del Génesis, capítulo 34, versículo 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. Libro del Génesis capítulo 34, versículo 18. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquén, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en hablar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón de entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquén su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Libro del Génesis, capítulo 34, versículo 25.
Génesis 34:25 dice: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad y en el campo, en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes llevaron y llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Libro del Génesis, capítulo 34, versículo 1 al 31. Muy buenas noches tengan ustedes, mis queridos. Buenas noches, Dios me les bendiga a todos y todas. Bienvenidos a esta cita de los lunes a las 7 de la noche, Escuela Bíblica en Casa. El hecho de que sea escuelita bíblica en casa no significa que no sea palabra profunda. De hecho, de eso se trata, de estudiar libros de la Biblia sistemáticos, no quedarnos simplemente con la palabra devocional, que es muy bonita y todas esas cosas. Lo alienta a uno, lo levanta y lo anima. Pero hermano, en estos tiempos necesitamos es profundizar, comer alimento sólido, como bien nos ha explicado nuestro pastor en estas mañanas. Comer sólido, hermano. Ya estamos para comer frijoles. Ya dejemos de comer tanta compota espiritual y comamos alimento sólido. Así que estamos en el libro del Génesis, capítulo 34. Y aquí no estamos predicando, estamos haciendo un estudio sistemático, concienzudo, profundo de la vida de los patriarcas. Recuerde que Génesis en el hebreo significa Berishit, que tiene que ver con inicio, comienzo, origen de todas las cosas. Y aquí en estos primeros capítulos se nos está hablando del inicio, no solamente de la creación, sino que ya se nos está hablando ahora de a partir del capítulo 12 para acá. Ahora se nos está hablando del inicio también, pero de la nación de Israel. Todos los sucesos que vienen desde la promesa que Dios le hizo a Abraham, por allá en el capítulo 12, hasta el capítulo 34, que ya venimos redondeándolo, donde vemos la historia de Jacob como el tercer patriarca, Abraham, Isaac y Jacob, y vemos aquí algunos acontecimientos, algunos eventos. Como bien ya habíamos visto en el capítulo anterior, es decir, el capítulo 33, pues este capítulo terminaba con la reconciliación, con la despedida de Jacob, de Esaú. Se abrazaron, se besaron, o lloraron, se compartieron regalos, y cada uno cogió para su cueva, como dice por ahí popularmente, cada uno para su cajita. Sin embargo, Jacob prosigue su viaje hasta llegar a Siquén, que no era nada, que era tierra pagana. Y llega hasta allí, pero allí, frente a la ciudad, le dio por quedarse allí, por acampar en Siquén, tierra prohibida. Ya no tenía por qué nada que ir a hacer allá. Sin embargo, le pareció como buena la tierra y se quedó allí. Pernoctó allí en Siquén, porque era tierra de cananeos, era tierra de paganos, era gente idólatra. Es decir, era gente, según la costumbre de ellos, inclusive, como el Señor mismo le había dicho a Abraham, todo varón tiene que ser circuncidado, como señal del pacto que yo estoy estableciendo contigo. Esa gente no era circuncidada. Todas esas cosas eran pueblo extraño, era gente extranjera, nada que ver con el pueblo de Dios. Pero Jacob prosigue su viaje y el ángel le había dicho que lo llevaría de nuevo para su tierra, para la tierra prometida. Pero no sé por qué le dio a Jacob por quedarse en Siquén, allí frente a la ciudad. Allí acampó y compró, se puso a hacer negocios, compró la finca donde había plantado su tienda, a la luz de los hechos que ocurrirían más adelante, o un escándalo
y un trágico suceso que está por suceder. Podemos considerar que Jacob aquí está cometiendo un error, y podríamos decir grave error garrafal al establecerse en este lugar. Él no tenía por qué quedarse en Siquem. Si nota, hermano querido, que a veces el Señor nos dice haz esto y nosotros queremos según nos parece. A Jacob le pareció que era ahí. El Señor le había dicho que lo iba a bendecir, pero no en Siquem. El Señor le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir, pero no en Egipto. Es que, hermano, a veces nosotros como que el Señor nos dice, no, te voy a bendecir. Y si no vemos la bendición como nosotros la cuadriculamos, entonces pareciera que Dios como que no está en el asunto y vamos a ayudarle a Dios. Y yo le voy a decir algo. Las bendiciones de Dios no siempre llegan en papel regalo como uno las esperaría. A veces pueden llegar también en papel toalé o en papel higiénico, en papel periódico. Hermano, no siempre las bendiciones del Señor llegan, sus manifestaciones llegan como nosotros las esperamos. ¿Quién más? Uno quisiera que toda la familia de uno se convirtiera al Señor, y uno se los imagina todos sentados en la sala con la Biblia en la mano y uno predicándoles allí del Señor. Y conviértase al Señor. ¿Quién se va a arrepentir? Veo tu mano levantada. Haz la oración de fe. Uy, se me convirtió la familia. Uno esperaría todo eso. ¿Quién no? Uno esperaría que en una enfermedad el Señor hiciera un milagro creativo, que trajera tejidos nuevos, órganos nuevos, que el Señor nos dijera, sí, mire, aquí estoy contigo, te voy a manifestar mi gloria en ti. Uno lo quisiera, hermano. Yo que estoy pasando por una enfermedad lo digo, hermano. Uno quisiera ver cosas, hermano, que el Señor lo sorprenda a uno, que ver cosas especiales de parte del Señor, hermano. Pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así, hermano querido. Entonces, a veces el Señor hace como Él quiere, a veces no, o siempre hará como Él quiere. El problema no está en el Señor, el problema está en nosotros. Y aquí vemos a Jacob metiendo las de caminar otra vez donde no las debería meter. Aquí lo vemos llegando a Siquem, haciendo negocios, comprando tiendas, estableciéndose allí. Pero el capítulo 34, uno de los capítulos tristes de la Biblia, nos va a contar que Dina, la hija de Jacob y Lea, fue deshonrada por Siquem, hijo de Hamor, un heveo. Entonces Simeón y Leví, hermanos carnales de Dina, vengaron este acto, matando a todos los habitantes de la ciudad de Hamor. ¡Qué tremendo eso! Esta masacre no tuvo, por supuesto, ninguna justificación y fue una mancha en el honor de la familia de Jacob, el patriarca, sí señor, el nieto de Abraham. Se habla de los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, pero los vemos cometiendo unas desfasadas tan tremendas. Esto nos alienta porque, hermano querido, el Señor, si nos ha echado el ojo, no es por lo que seamos nosotros, es por su misericordia y por su gracia. Porque de nosotros no puede salir sino solo pudrición, hermano, hablando moral y espiritualmente hablando. Nuestro corazón es podrido, hermano. Pero el Señor, en su misericordia y su gracia, el Señor nos echa el ojo. Y si algo de dignidad hay en nosotros, es la dignidad que el Señor ha puesto en nosotros, hermano. No nos creamos la última Coca-Cola del desierto. Yo veo aquí a Jacob, hermano, metiéndola de caminar y fuertemente. Mire hasta dónde llevó a su familia. Mire todas estas situaciones por hacer las cosas a su manera. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará, hermano. Por más hijo de Dios que usted sea, por más pastor que usted sea, por más apóstol que usted sea, hermano. Todo lo que el hombre siembra, eso segará, dice la Escritura. Así que aquí revela el hecho de que Jacob no se alejó demasiado rápido cuando dejó la casa de Labán en la tierra de Harán. Entendemos por qué Dios quería que él se fuese lo más lejos de aquel entorno. Hay dos asuntos en el libro del Génesis de los que Dios se ocupó de una forma muy especial. Un asunto importantísimo en los propósitos de Dios era que tuvo que ver con la herencia, es decir, la herencia prometida a Abraham, luego a Isaac y posteriormente a Jacob. Dios quería proteger la transmisión de esa herencia, hermano querido, y no le agradaba en absoluto que se realizasen matrimonios mixtos.
el Señor les había prohibido casarse con mujeres de otras regiones, entre mujeres del pueblo de Dios y hombres pertenecientes a pueblos paganos que vivían a su alrededor y viceversa. Estaba prohibido porque había que preservar esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Y quería transmitírsela de generación en generación, pero por la misma línea. Ahora, el segundo asunto que el Señor se interesa tanto aquí es importante. Es tan importante porque era el retorno del individuo, lo cual tenía una relevancia especialmente, en este caso, en la vida de Jacob, que tenía una familia numerosa. Pues además de todo eso, sus 12 hijos, también tenía posiblemente hijas. Por lo menos aquí se habla de Dina. Posiblemente haya tenido más hijas, no se sabe. Pero este relato aquí se concentra únicamente en esta hija, en Dina. Es la que entra aquí en escena, porque ella se ve implicada directamente acá en los trágicos incidentes que vamos a ver más adelante. Allí hay un otro factor que debemos tener en cuenta también, y es para una comprensión adecuada aquí del libro del Génesis. Y se trata también de los problemas familiares. Hubo conflictos y problemas en la familia de Abraham, así como en la familia de Isaac. Ahora Esaú era el hijo favorito de Isaac y Jacob el de Rebeca. ¿Sí ve cómo ha habido problemas? Ahora, lo cual está dando lugar a situaciones muy problemáticas también ahora en la familia de Jacob. Y es así como el detenerse de su viaje, quedándose en Siquem por un tiempo, iba a causarles a Jacob y a su familia grandes problemas, una tragedia grande les iba a costar allí. Jacob, o como deberíamos más bien llamarlo, Israel, porque el Señor le cambió el nombre, había edificado en un altar dedicado a Dios. Era un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre de altar, un hombre de búsqueda, un hombre de palabra, un hombre que podríamos decir intachable, podríamos decirlo nosotros desde nuestra perspectiva. Así que había dado testimonio de público, inclusive, de quién era él o quién era él ante su Dios verdadero. Hubo un cambio, inclusive indudable, en su vida, que fue lo que vimos en el capítulo anterior. Vimos cómo Jacob empieza a traer transformación y a reconocer que realmente necesita del Señor, que realmente él había sido un engañador y que definitivamente quería cambiar toda esa situación. Pero su desarrollo y consolidación fueron lentos. El proceso fue lento. Sí, él quería cambiar, pero esto no sería de la noche a la mañana, mi querido. Esto iba a llevarse a cabo un proceso de acuerdo a las decisiones que él mismo tomara. ¿Sabía usted que Dios obra y trabaja en cada uno de nosotros de acuerdo a la celeridad que nosotros le permitamos? ¿Sí me hago entender? Porque a veces nosotros, porque ya lleva 20 años de evangélico y nada que Dios lo cambia. No, hermano querido, es que Dios no se va a meter, hermano, a ser arbitrario. En la medida que nosotros le permitamos, Él obra. ¿Sí me hago entender? Ay, pero es que yo quiero cambiar, Señor, cámbiame, me voy a meter en un ayuno de 21 días para que el Señor me cambie, hermano. Usted puede ayunar 40. Pero si usted no toma decisiones, hermano, va a seguir siendo igual de muérgano, hermano. No va a... Así de sencillo es, hermano. ¿Sí me hago entender? O sea, hermano, hay que tomar decisiones, ya lo he dicho varias veces, la vida cristiana es de decisiones, hermano. Usted puede orar y reventarse ayunando y orando, pero si no toma decisiones, vamos a seguir en las mismas. Dios no va a cambiar nuestras vidas de manera mística, ni mágica. Hermanos, en la medida, Él nos da su palabra, nos habla y nosotros tomamos la decisión. Y en esa medida, en esa celeridad que nosotros le permitimos al Señor, Él va obrando, así como pasa aquí en la vida de Jacob. Sí, él quería cambiar, pues las intenciones eran muy buenas, pero tengo noticias, de buenas intenciones también está lleno el infierno. Mucha gente, sí, yo quiero volverme cristiano, sí, yo quiero buscar a Dios, sí, yo ya quiero dejar estas mañas, sí, yo quiero ya redireccionar mi vida, pero nunca toman decisiones. Nunca las toman. Sí, ay, tan bonito el evangelio, tan chévere la vida cristiana, tan bonitas las canciones, pero nunca toman decisiones de cambiar y se quedan ahí, solamente arrullados, hermano. Así que
Hubo un cambio indudable, sí, se está dando el cambio, pero un cambio muy lento en la vida de Jacob. Jacob ahorita que estamos entrando a la Semana Santa que llaman, hermano querido, ¿sabía usted que las procesiones allá en Pamplona, allá en donde se dan esas ciudades, Popayán, donde se dan las famosas que sacan todos los muñecos de yeso a pasear en ese día? Pues hermano querido, Jacob parecía procesión de Semana Santa, porque en esas procesiones dan un paso para adelante y 3 pasos para atrás. Es decir, quienes llevan el muñeco ahí arriba, lo ponen en los hombros y dan 3 pasos para atrás y un paso para adelante. 3 pasos para atrás y uno para adelante. Así son esas procesiones de por allá. Entonces así era Jacob. 3 pasos para atrás y uno para adelante. Y así a veces somos hasta muchos de nosotros también en la vida cristiana. Así que en la conversión a Dios, pues Él nos adopta como hijos en su familia, en la que podemos comprender las verdades divinas, porque el Espíritu Santo es el encargado, es nuestro maestro, y el sometimiento a su autoridad, dije otra vez, el sometimiento a su autoridad implica un cambio. No podemos, hermanos, estar solamente en el misticismo. Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo. No, hermano, eso no cambia a nadie, eso no transforma a nadie, hermano. Lo haces hacer el ridículo a usted haciendo esas cosas. Hermano, el cambio viene de adentro hacia afuera. Así es que obra la vida cristiana, de dentro hacia afuera. Por eso el Señor dice que cuando hemos creído al Evangelio, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y que el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Es de dentro hacia afuera que se dan los cambios. Y ayer se nos hablaba. Podríamos, hermano, estar muy lindos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos, como dijo el Señor. Así que el alcanzar como cristianos una madurez, un crecimiento espiritual, forma parte a veces, hermano querido, es un proceso, una vez más, que la celeridad va de acuerdo en la medida que nos rindamos al Señor y le permitamos, bajo su autoridad, permitir que, valga la redundancia, que Él lleve a cabo su obra. En la medida que nosotros le permitamos. Así que se trata de un crecimiento en el conocimiento de su palabra y de su voluntad. Un crecimiento en la fe, en la comunión con Él. Y todo ello de acuerdo con el ejemplo máximo que tenemos. Nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo el apóstol Pedro, dijo que sigamos sus pisadas. Volvemos entonces al lugar en que se encontraban Jacob y su familia otra vez, acampados frente a Siquén. Dios habría querido, como dije hace un momento, alejarlo de aquel lugar, y más le habría valido a Jacob continuar su viaje, hermano. Lejos estaba Jacob de imaginarse siquiera el drama de lo que se le avecinaba. No se imaginaba lo que vendría. Pensó que se podría salirse con la suya, como a veces nosotros también a veces pensamos. No, esto ya le gané a Dios. Yo sé que yo soy más sabio que Dios. Yo soy más abeja que Dios. Dios dice ahí en la Biblia, pero la Biblia está añeja. La Biblia está pasada de moda. Eso es para allá, para el Antiguo Testamento. Eso era para ellos. Eso era para Jacob. Eso no es para mí. Entonces a veces queremos ganarle a Dios. Y Jacob pensó que le podía ganar a Dios. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hija de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Qué tremendo eso. El acto de Siquén al violar a Dina fue no solo un ultraje contra la muchacha, sino también un grave pecado contra Dios mismo. Como podemos ver, este tipo de violencia sexual, pues no es solo un problema de nuestro tiempo. Ya vemos que se producía en aquel entonces, en aquella época ya había ese problema. Y como veremos más adelante en este estudio que estamos realizando, se promulgaron leyes, el Señor puso leyes acerca de este asunto, para frenar de alguna manera ese asunto. Versos 3 y 7 dice: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo,
cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Miren lo que le está diciendo: dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Oiga, algo parecido a la iglesia por allá, creo que una de las iglesias de Apocalipsis, que empezaron a hacer negocios con el mundo. Empezaron a hacer triquiñuelas con el mundo, a meter el mundo a la iglesia. Ahora, esto no debió haber sucedido. Jacob debió haberlo evitado. Pero ante este hecho, digámoslo así, irreversible ya, irreversible, no había nada más que hacer. Es interesante observar que aquel joven aquí, Siquem, se había enamorado de Dina y quería casarse con la china. Pues el hombre tenía buenas intenciones. Aunque el matrimonio mixto en sí mismo ya era un error. Ya el Señor lo había prohibido. Y parece que Dina debería haber sido entregada como esposa a Siquem. ¿Por qué? Porque ello hubiera evitado un pecado mayor de trágicas consecuencias. Eso es lo que se llama legislar en el error. Legislar en el error. Y le voy a hacer una pregunta reflexiva, lo voy a dejar pensando. ¿Qué haría usted si Dios lo guarde, usted tiene hijos adolescentes y su hijo le aparece que es marihuanero, vicioso, pandillero? ¿Qué haría usted si su hija le aparece embarazada? ¿Qué haría usted? Usted que es pastor, usted que es cristiano, usted que no tolera el pecado, ¿usted qué haría? Al Señor le hicieron esa pregunta: Señor, ¿qué haremos? ¿Nos divorciamos o qué hacemos? Y el Señor dijo: pues hermano, pero es que Moisés no dio carta de divorcio y toda la cosa. Y el Señor le dijo: sí, pero no era así en el principio. No era así. No era así lo que había establecido el Padre. Pero por la dureza del corazón, Dios permitió a Moisés dar carta de divorcio. ¿Qué haría usted ante una situación? Usted es evangélico, cristiano, parado en la raya, que usted no tolera el pecado en su casa, pero si un hijo se le deschaveta, ¿qué hace usted? ¿Qué hace? Ahí lo dejo para que piense. Ahí lo dejo pensando. Así que, cuando Hamor, el padre del muchacho, vino a él, evidentemente aprobaba aquella unión. Y Jacob debería haber cedido, ya que era la mejor solución, o por lo menos la menos peor, dadas las circunstancias. Pero la forma en que luego se llevó este asunto no fue bajo ningún concepto es decir, Dios no aprobó el trato que ellos estaban haciendo. El hecho de que ellos lo quisieran hacer de esa manera para mitigar no significaba que Dios estuviera aprobando. Una vez más, por la dureza del corazón humano, Dios a veces permite legislar sobre la maldad, tomar decisiones. ¿Qué es preferible? A veces son cosas de ese tipo. Nosotros como pueblo de Dios a veces nos vemos en circunstancias así. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué camino cojo? Así que el padre de Siquem ofrece aquí recompensas económicas. Mira lo que dice el versículo 11. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentada cargo mío, mira lo que está diciendo aquí: aumentada cargo mío, mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dame la joven por mujer. Cuando aquí se habla de la dote, en la costumbre judía, quien daba la dote, es decir, la dote era, por ejemplo, la china se iba a casar. Entonces, cuando la muchacha se iba a casar, la familia de la muchacha tenía que darle un dinero o unas prebendas o algo así para el mantenimiento de ella misma
durante los primeros meses de matrimonio. Eran los padres de la novia quien daban esa dote al novio para que sostuviera a su esposa por los primeros meses. Era una costumbre judía. Pero aquí sí que él está invirtiendo la orden. Dice, no, si quiere yo soy el que doy la dote, pero démela por mujer. Entonces es interesante ese detalle aquí. Este es el momento, allí era el momento en que Jacob debió haber legislado sobre la maldad. Debió haber intervenido, dada la inconveniencia de iniciar aquí una etapa de relación íntima con el pueblo de aquella tierra. Él debía haber asumido el liderazgo de su familia y lo primero que debía haber hecho era evitar que sus hijos engañaran a Hamor y a Siquem. Sin embargo, sus hijos tomaron la iniciativa. Ellos fueron los que se tomaron la iniciativa. Ellos hablaron por Jacob. Jacob no intervino. Fueron ellos los que tomaron las decisiones. Mira lo que dice el versículo 13. Pero respondieron los hijos de Jacob. ¿Sí ve? ¿Sí nota quién está respondiendo? Pero respondieron los hijos de Jacob. ¿Quién debería haber respondido? Jacob es el que debe ponerse al frente. A Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Aquí vemos que lo que desconcierta de esta actitud es el hecho de que la violación de Dina, el verdadero motivo de la deshonra, o sea, el pecado, es pasado por alto. Los hijos de Jacob basaron su reproche en las reglas que Dios había establecido. A ellos no les interesó tanto la deshonra de Dina. ¿Qué dijeron? Circuncídense. ¡Ay, Dios! Es como si fuese al contrario y dijera: bueno, pues si usted se vuelve cristiano, yo me caso con usted. Yo en el camino lo convierto. Y el Señor dice: no nos unamos en yugo desigual. Así que mire que Dios sí había establecido unas reglas, unas normas sobre los matrimonios con hombres no circuncidados. Por lo tanto, los hijos de Jacob fingieron acceder a las peticiones de Hamor, con la condición de que todos los hombres del pueblo pues se sometieran al rito de la circuncisión. A ellos les preocupó más eso que la misma deshonra de su propia hermana. Mira lo que dice el versículo. ¿Cuál fue la respuesta de los hijos de Jacob? O la propuesta, respuesta a la propuesta. Es decir, ellos hicieron una propuesta. ¿Qué le responde Hamor? ¿Qué le responde Siquem? Veámoslo. Versículo 18 dice: y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias, oigan lo que están diciendo, serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Las motivaciones que animaban aquí a Hamor, cuando estoy hablando de Hamor con H, podríamos decir Hamor. Amor no es amor de ágape, sino de
Amor, y aquí lo tenemos en el escrito con H. Entonces hago esa claridad. A Amor y a Siquén, pues las motivaciones que le rodeaban a padre e hijo, pues eran motivaciones diversas. Amor tenía interés por apropiarse gracias a este matrimonio, pescar en río revuelto, y a la progresiva integración entre la familia de Jacob y su propio pueblo de las riquezas que Jacob poseía. Es decir, Hamor, el papá de Siquén, iba era por la plata. A él no le importaba nada de eso, a él le importaba era lo que tenía Jacob. Así que por su parte Siquén, es decir, el hijo, que estaba enamorado de Dina, solo deseaba casarse con ella, lo cual en aquel momento pues parecía la mejor solución. Era lo mejor. Hay que legislar sobre la maldad. Así que fue así como las razones de los hijos de Jacob convencieron a los habitantes de aquella ciudad que se circuncidaran. Así que practicar este rito de la circuncisión en personas que no tenían, óigame bien, que no tenían conocimiento del significado de ese acto indicativo del pacto, porque era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y de la relación de Dios con su pueblo, pues aquí cometieron otro error, hermano. Eso es error tras error. ¿Ah? El Señor dijo en su momento, no le echen las perlas preciosas a los cerdos. ¿Sí lo dijo así? Hermano, si usted va a predicar en una casa, en un lugar, y si no le paran, no le ponen cuidado, hermano, sacúdase los pies y chao. Salga de ahí, hermano. Yo que he tenido la oportunidad de predicar por las calles también, hermano querido, se encuentra uno con personas difíciles, personas burleteras, personas que son hostiles. Y hermano, y cuando uno ve que se lo van a coger ahí, como se dice, perdóneme la expresión que voy a usar, cuando lo van a coger a uno de balseo, entonces, chao, hermano querido. ¿Sí me hago entender? Así estos están empezando, no les importó lo que había de parte de Dios, hagámosle, cojamos las cosas de Dios y hagamos aquí. Qué tremendo los hijos de Jacob, qué tremendo. Vemos aquí a Simeón y Leví, que eran los segundo y tercero en linaje de los hijos de Jacob. Es decir, Rubén vendió la primogenitura, perdió. Ahora Simeón y Leví entran en la lista. ¿Qué van a hacer estos dos? Vamos a ver, mataron a los hombres de Amor. ¡Ay, Dios santo! Dios santo, versículo 25 dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, es decir, segundo y tercero, después de Rubén, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños, a sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Mejor dicho, les quedó chiquita la ciudad. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Aquí tenemos la conclusión de este desenlace del engaño planeado por Simeón y Leví, hermanos carnales de Dina, impulsados por la pasión de la venganza que los llevaba demasiado lejos, pero demasiado lejos, a cometer un crimen horrible y abominable en Israel. Ni la violación, ni el intento de Amor, de apropiarse de las grandes riquezas que Jacob había acumulado en Harán, podían de ninguna manera, óigame bien, justificar esta acción tan malvada y brutal de Simeón y de Leví.
No había justificación para nada de eso. Realmente la convivencia entre aquellos pueblos pues resultaba imposible. Luego se añaden para acabar de completar esta masacre de los otros hijos de Jacob, lo cual también revela aquí la existencia de codicia que se nota, que se ve, que se vislumbra en la familia de Jacob. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, mi hermano querido. Jacob había sembrado engaño, trampa, triquiñuela, y ahora vemos cómo está empezando a pagar en sus propios hijos. ¡Qué desgracia! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo cuando uno quiere salirse con ganarle a Dios! ¡Qué tremendo cuando usted cree que sabe más que Dios, hermano! Si Dios dijo, hermano, aunque usted no le parezca, así será. Dios no nos dio sus leyes para ver si a nosotros nos parece o no nos parece, hermano. Y Él no las va a cambiar, hermano, por darnos gusto a nosotros, los seres humanos. Él ya dijo y punto. Y lo que Él espera es obediencia, hermano. Gústele a quien le guste. Pero nosotros queremos siempre de alguna manera, hermano, tratar de ver cómo le ganamos a Dios. Y miren las consecuencias en este patriarca, en los hijos, hermano. Qué tremendo esto. ¡Qué tremendo! Esto era censurable, especialmente porque muy seguramente fue lo que aprendieron en la casa del tío de Jacob, es decir, en casa de Labán. Muy seguramente vieron a su padre cómo hacía triquiñuelas, cómo hacía trampas. Muy seguramente los muchachos, y que esos muchachos que son esponja, que absorben todo, estaban aprendiendo cómo hacer trampa, cómo hacer triquiñuela, cómo salirse con la suya, allá viendo a su papito, a Jacob. Muy seguramente vieron eso, aprendieron todo eso allá. Él reprochó a Simeón, óigame bien, Jacob reprocha a Simeón y a Leví, pero póngale cuidado, reprocha a Simeón y a Leví que hubiesen manchado su reputación. Ay, Dios mío, Señor. Eso fue lo que le interesó a Jacob. Ay, ¿ahora qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir en el club? Que mi hija salió embarazada. ¿Qué van a decir? Eso es lo que le interesa más a la sociedad. La reputación. La reputación. ¿Qué van a decir mis vecinos? ¿Qué van a decir mis amigos? Cuando sepan esto, y por eso me tapo la cara cuando me coge la policía. ¿Qué van a pensar? Pues vemos aquí a Jacob que lo que reprocha a Simeón y a Leví es que hubiese manchado su reputación con una mala imagen ante los pobladores de aquella tierra. Ay, Dios mío, Señor. Pero no les reprendió, no les reprochó por el tremendo pecado que acababan de cometer. Jacob no les estorba, Jacob no les reprocha nada. Jacob lo único que dice, no, ustedes me hicieron quedar mal, ahora qué va a pasar conmigo, qué va a suceder dentro de 4000 años cuando Jorge Colmenares esté leyendo acerca de mi vida, qué vergüenza con él. Eso es lo que estaba pensando Jacob. ¿Ah? Su reputación, como a veces suele suceder, ¿no? A veces suele suceder, ay no, yo no porque soy el pastor, ¿qué pensarán? Pero no pensamos que ese pecado trae más consecuencia acerca de Dios, pero nosotros estamos es más bien quitando y poniendo máscaras para quedarle bien a la gente y que la gente nos mire bien y que la gente, uy sí, santo, 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 la cuarta persona de la Trinidad, no comete ni un error. Y a veces no nos queremos mostrar como somos, porque sencillamente, ¿qué dirán? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Hasta el día de hoy funciona. A veces nosotros también podemos caer en esa actitud al tener una perspectiva equivocada acerca del pecado, mi querido, en relación con nuestras acciones, ya que pensamos más bien en los efectos o consecuencias que una acción u omisión nuestra vaya a provocar en los demás, en personas. Nos preocupa más el qué dirán, nos preocupa más qué pensarán los otros de nosotros. Es lo que nos preocupa. Pero no nos interesa tanto que el pecado ha sido grave contra Dios. ¿Me hago entender? Nos preocupa más la reputación que el pensar que cuando cometemos pecado estamos infringiendo las leyes morales de Dios. Así que
Volvamos a nuestro relato para terminar. Volviendo aquí a nuestro relato, los hijos de Jacob, naturalmente, ellos trataron de justificarse. ¿Sí los ve la excusa que echaron a lo último? Trataron de justificarse aduciendo la defensa a la honra de su hermana y de su familia. ¿Por qué la trató como si fuera una prostituta? Por más, hermano querido, que comprendamos los sentimientos fraternales de estos hermanos, por más que digamos, sí, pero tenían razón, es que eso, que le hayan deshonrado a la hermana, eso causa dolor, eso, no, pues que se lo hagan a uno a ver, pero por más que comprendamos sus sentimientos fraternales, su dolor, su vergüenza por la deshonra y esa desgracia que había caído sobre la familia, pues reiteramos, mi querido, que no hay excusa posible, no la hay, no hay excusa posible para el acto terrible que cometieron. No la hay. Si querían obrar con justicia, debieron, o debían más bien, haber refrenado su necesidad, óigame bien, de venganza inútil. ¿Querían hacer justicia? Pues no tomen venganza. No tomen venganza por propia mano. Que hubiesen permitido que Siquén hubiese ofrecido, si quería, las disculpas por haber cometido tremendo acto también, y que luego se le hubiese permitido a Siquén casarse con su hermana. Era lo mínimo, había sido menos doloroso. Eso se llama legislar sobre la maldad. A veces hay momentos en que toca tomar decisiones importantes. Así que no era lo correcto, bajo ningún concepto, pero en aquellas circunstancias hubiera sido lo mejor, hermano. Hubiera sido lo menos peor. Y por supuesto, preferible a desencadenar la matanza de los habitantes de la ciudad. Bien dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Dice Romanos capítulo 12. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El principio expuesto aquí por el apóstol Pablo se opone a la forma natural de actuar del ser humano, que busca imponer siempre su propia justicia y su propia venganza. Y a veces somos más olímpicos como evangélicos. No, yo no me voy a ensuciar las manos. Yo le dejo todo a la venganza, todo a la ira de Dios. Yo le dejo todo a la justicia de Dios, decimos. Yo le dejo toda la justicia de Dios. Pero en lo profundo del corazón hay el deseo de venganza. Que Dios imparta un rayo y que termine allá con ese. Que Dios le mande un castigo allá a ese que me quitó el trabajo. Que Dios haga algo allá, pero mejor dicho, que lo arruine. Es lo que esperamos nosotros como evangélicos. Yo no me unto las manos, yo le dejo toda la justicia de Dios. Pero realmente en nuestro interior hay un sentido profundo de venganza. Que Dios haga algo ahí. ¿No le ha parecido? Que a veces el Señor bendice más a los que nos hacen daño. Y usted dice, yo le dejé todo a la ira de Dios, yo le dejé todo a la justicia de Dios, y el Señor, en lugar de vengarse, lo está premiando. Pues es que así es la justicia de Dios. No la podemos entender con esta mente de pollito, no la podemos entender. Así funciona el Señor, hermano. Hay cosas que dice, pero ¿por qué? El principio expuesto por el apóstol Pablo se opone totalmente, hermano, totalmente a nuestra naturaleza, a nuestra forma de actuar en momentos de depresión de esa manera, y en la que el perdón no surge como algo natural, como algo normal, como algo espontáneo de nosotros. Es así como después de haber visto esta escena de hace miles de años, más o menos unos 4000 años, en la que Jacob, a pesar de haber entrado en una nueva etapa de renovación, pues seguía cosechando las consecuencias de sus malas acciones en el pasado. Ahí lo vemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que la palabra de Dios, hermano querido, pues nos invita desde el Evangelio a someter nuestras convicciones, instintos, emociones, sentimientos, voluntad al control de la voluntad del Señor.
Eso es rendirse ante el Señor. ¿Qué es humillarse? ¿Qué pide el Señor? Dice por allá en la escritura del Antiguo Testamento. ¿Qué pide? Que nos humillemos, que amemos misericordia y que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Pero hermano querido, ¿qué es humillarse delante de Dios? Humillarse delante de Dios no es cuando usted se va a orar, hermano, y se bota allá al piso de la iglesia. Estoy humillado aquí delante de Dios. Tengo la cara contra la tierra, aquí humillado delante de Dios. Porque usted puede estar humillado, hermano, de cuerpo, pero de corazón, altivo. Humillarse es eso, rendir mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, mis decisiones. Todo lo rindo delante del Señor, bajo el control del Espíritu Santo. Se nos explicaba en días anteriores que la llenura del Espíritu Santo no es lléname, no. La llenura del Espíritu Santo es entregar todas mis emociones al control del Espíritu Santo. Que sea Él quien controle, mi querido. Porque nosotros somos seres humanos emocionales y hay de que nos toquen un hijo. Ahí se nos olvida que somos pastores evangélicos cristianos, hermano. Por eso necesitamos, ese es el poder que el Señor le dijo a los discípulos allá en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, mártires, martus en el griego, mártires. Hermano, porque a veces toca crucificar la carne y sus deseos, como dice el Señor. Las emociones hay que llevarlas a la cruz. Y no es fácil. Ese poder que está hablando Cristo allí a los discípulos de Hechos 8 no es otra cosa más que el poder del amor y de la misericordia, mi querido. Uno pensaría que era el poder de ahora sí soy el super predicador para ganarme a toda esta gente para Cristo. Ahora sí les voy a hablar sin miedo, sin pena. No, hermano, no está hablando de ese poder. ¿Sabe cuál es el poder? El poder de poder colocar, valga la redundancia, la otra mejilla cuando le pegan en esta. Ese es el poder que el Señor quiere ver en los cristianos del día de hoy. Que aprendamos de Jacob, que aprendamos de estos, de la parte positiva. Todas las cosas que se escribieron, el Señor nos permitió que quedaran plasmadas para nuestra enseñanza, para no caer en los mismos errores. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre en esta hora de la noche, Señor. Perdónanos, bendito Señor, porque muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, por nuestra voluntad. Y cometemos error tras error, bendito Señor, y especialmente cuando estamos en momentos de presión. Momentos de presión por circunstancias, por personas, por cualquier otra circunstancia, bendito Señor, a veces llegan a la vida. Y desafortunadamente, Señor, decirlo, cometemos, Señor, errores. Tomamos decisiones apresuradas, decisiones alocadas, decisiones emotivas, bendito Señor, no controladas por tu Espíritu Santo. Señor Dios de la gloria, en esta hora clamo a ti por cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Señor, que rindamos nuestras emociones, que rindamos nuestros sentimientos, que rindamos nuestra voluntad, que dejemos todo, Señor, al control de tu Espíritu Santo en la toma de decisiones en momentos de presión. Y más en estos tiempos, bendito Señor, donde se nos hostiga, donde se burlan, tantas situaciones que se dan, bendito Señor, solamente por el marco de ser evangélicos o cristianos, bendito Señor. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? Es la pregunta. ¿Cómo vas a reaccionar, joven, allá en esa universidad, si se burlan de ti tus amigos porque tú eres cristiano? ¿Cómo vas a reaccionar, varón, allá en esa empresa, si allá de pronto porque eres cristiano, entonces te mandan a hacer los oficios menos honrosos? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos frente a un mundo hostil cuando Dios nos ha puesto en esta tierra como sal y luz para servir precisamente a un mundo que nos aborrece? ¿Cómo vamos a testificar? ¿Cómo vamos a ser martus en medio de un mundo que nos aborrece? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Señor, ayúdanos. Revístenos del poder del perdón, del poder de tu amor, del poder, bendito Señor, de la gracia y de la misericordia, de la compasión, bendito Señor, para aquel que nos hace daño, para con aquel que nos hace daño. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos como pueblo de Dios. Ayúdanos, bendito Señor,
porque aún entre nosotros mismos a veces nos mordemos unos a otros. A veces, Señor Dios de la gloria, Padre amado, Dios de la gloria, somos crueles entre nosotros mismos, somos implacables contra nosotros mismos, Señor. Y cuando tú dijiste, Señor Dios de la gloria, y lo plasmó aquel apóstol a cual se le había llamado Boanerges. Es que usted es Boanerges, Juan. Usted parece un fosforito, no se le puede hablar porque se prende. Él está queriendo decir el Señor. Y ese mismo más adelante, en su evangelio, después de haber sido traspasado por la palabra, ese mismo dice: en esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor. En esto, en que haya amor los unos por los otros allá afuera. Señor, ayúdanos, bendito Señor. Hoy estudiando acerca de la familia de Jacob, bendito Señor, de sus hijos, de todos estos errores y horrores, bendito Señor, Dios de la gloria, te damos gracias porque aquí vemos una vez más tu gracia y tu misericordia. Definitivamente, si fuera por nuestra dignidad, Señor, estaríamos en graves problemas, bendito Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, quien es que nos levanta y es quien nos sostiene, Señor. Y a ti te damos toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Que pase una feliz noche, que descansen. Un abracito para todos. Chao, bendiciones.